Bienvenidos mis amigos, mis amigas, hoy les traemos el tema, yo creo que muy interesante, la racionalidad sustantiva. Vamos a ver, me gustaría que se entendiera bien y me gustaría sobre todo también que entendiéramos esta lista de reproducción en la cual se encuadra este tema, que es gramática hebrea, porque lo hebreo realmente necesita de organización y necesita entenderse. La gramática, en qué nos empleamos, cuáles son nuestros deseos, nuestra intimidad, ¿verdad? Todo eso forma parte de lo que debería ser la gramática hebrea. Igual que el iluminismo ha tenido como rescate, o vino dado como rescate a las raíces grecolatinas, pues la gramática hebrea es un rescate de Biblia, un rescate de modo de vida bíblico, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos gustaría que cuando vieran la lista de reproducción gramática hebrea, sobre esas premisas lo estudiaran, porque la gramática hebrea vamos a estar viendo hoy más que nunca, que forma parte de una racionalidad y una práctica, una praxis, una pragmática. No tiene nada que ver con cuentos de camino, que es lo contrario, sino que la gramática hebrea tiene una definición y antes nos han antecedido, valga la redundancia, gente con la mejor voluntad en la historia de la humanidad. Entonces deberíamos estudiar así lo que es la gramática hebrea. Entonces hoy vamos a estar viendo un tema de gramática hebrea fidedignamente, porque es la racionalidad sustantiva, ¿verdad? Verán que ahora la racionalidad podremos secundarla, racionalidad sustantiva, podemos secundarla o pormenorizarla en sus dos acepciones, en sus dos palabras. La racionalidad sería una pragmática, como he dicho antes, una praxis. La racionalidad, algo racional es algo pragmático, algo que se puede practicar, porque es razonable, es racional. Y la sustantiva sería, la racionalidad sustantiva sería la nominal y la rastreable. Al decir sustantiva, decimos la racionalidad nominal, que se puede nombrar, y la racionalidad que se puede rastrear como sustantiva. Cuando decimos sustantivo nos referimos a los nombres, a lo nominal y a lo rastreable. De manera que la racionalidad sustantiva, así como la gramática hebrea, es una pragmática, se puede llevar a cabo, se puede realizar, se puede entender, se puede nominar y se puede rastrear, dícese estudiar, ¿verdad? Todo eso. Bueno, esto de entrada, pero si no pierdan el hilo porque van a disfrutar mucho, verán. Entonces tenemos que la racionalidad pragmática, un emblema de la racionalidad pragmática es el libro. Un libro es una seña o una reseña de acumulación de conocimiento. ¿De qué? De la racionalidad. La racionalidad utiliza, mercantilizan si quieren, instrumentaliza al libro. Y el libro es una acumulación de conocimiento que sirve a la racionalidad, a la pragmática, a poner por obra también. Porque no es solamente una cuestión de fe, es una cuestión racional. Sin embargo, si en la racionalidad está el emblema libro, que es una acumulación de conocimiento, en el otro bando, en el bando irracional y no rastreable, pues son palabras que se lleva el viento. Palabras que se lleva el viento. Si la racionalidad lo que hace es escrutar y escribir, su lado adversario son palabras que se lleva el viento. En Efesios 4:14 nos dice así. En Efesios 4, verso 14, nos dice: así ya no seremos niños. ¿Cuándo? Cuando estemos implicados e imbuidos por la racionalidad sustantiva.
y entonces contemplemos el libro como una acumulación de conocimiento a empaparse, a hacer vivible, a que tome carne, por medio de una praxis, de una práctica, de una pragmática. Entonces dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas, ¿verdad? Palabras al viento, palabras que se lleva el viento, como también relataría Judas. Son semejantes, estos adversarios de la racionalidad, son semejantes a hojas llevadas por el viento, nos narra también Judas. Entonces, en la racionalidad sustantiva, que es la racionalidad que ha quedado visiblemente rastreable, pragmática, realizable, tenemos la pervivencia de los clásicos. Ha quedado también por racionalidad sustantiva la pervivencia de los clásicos. También, indudablemente, los clásicos helenos, grecolatinos, también han quedado la pervivencia de los clásicos. Ahora, no han pervivido tanto en el tiempo los clásicos como la Biblia. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que en los clásicos interviene mitología, que son palabras al viento, que son, al final, cuentos de viejas. No ha triunfado tanto, no ha pervivido tanto en el tiempo como la Biblia, que son historias reales, pragmáticas, acumulación de conocimiento real. Esa es la racionalidad sustantiva. Lo otro han sido cuentos de viejas, ¿verdad? Adversarios de la racionalidad sustantiva, cuentos de viejas. ¿Y cómo y cuándo se daban los cuentos de viejas? En los cruces de caminos. ¿Y cuándo hay un cruce de camino? Cuando hay un cambio de época. Ahí es un cruce de caminos. Y ahí es donde proliferan como setas, ¿verdad? Raíces que nada tienen que ver con hebreas, sino que son palabras que se lleva el viento y desentendimiento de lo que es la acumulación del conocimiento, el desentendimiento del libro. ¿Cómo se desentienden del libro? Creando cuentos de viejas en cruces de caminos, lo que 1 Timoteo 4:7 asevera de una manera magistral como fábulas profanas. 1 Timoteo 4:7, fábulas profanas, ¿verdad?, que intentan añadirle a través de la oratoria, de lo oral, al libro, que ya de por sí es una acumulación de conocimiento. Entonces se inventan cuentos de caminos, dice desecha las fábulas profanas, le aconseja Shaul Pablo a Timoteo, dice desecha las fábulas profanas. ¿Qué es lo que ha tenido el judaísmo? ¿Qué es lo que ha tenido el talmudismo? ¿Qué es lo que ha tenido esas palabras al viento que rechazan la cualidad del libro, que es acumulación del conocimiento? Dícese la Biblia, dícese la Torá. ¿Qué es fábulas profanas? ¿Qué es? Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad, ¿por qué? Porque es algo pragmático. Es una acumulación de conocimiento real que te ayuda a la vida. Pero los cuentos de viejas son fábulas profanas, ¿verdad? Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera, es decir, es algo pragmático, es una racionalidad sustantiva. Los cuentos de caminos se quedan en fábulas. ¿Qué tienen? Son fábulas profanas, porque en la fábula, ¿quién habla? Los animales, los ríos, las montañas, ahí lo tienen. Es una tradición, incluso que se ha querido acuñar como moralidad, pero nada tiene de racionalidad sustantiva, es algo totalmente irracional y poco práctico, no es práctico en absoluto. Entonces, cuando nos movemos en la racionalidad sustantiva y tenemos al libro como la acumulación del conocimiento y también la pervivencia de los clásicos,
Como consecuencia de nuestra vida aparece el aprecio por la voluntad humana, porque alguien cuando ha estado caótico, y el principal es el creador, estaba en caos, pero resulta que ordena paso por paso, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que hace el escritor, el narrador, ¿verdad? Así tenemos un Moisés, así tenemos un Shaul Pablo, ¿verdad? Y nos transmite aprecio por la voluntad humana. ¿Por qué? Porque ha puesto en orden algo que estaba manga por hombro. Esto lo seguimos haciendo, ¿quiénes? Los que nos movemos en la racionalidad sustantiva. Pero hay quienes son adversarios de esta racionalidad sustantiva y lo que se mueven es en deconstrucción, cuentos de viejas, cruce de caminos, fábulas profanas. Y entonces le dan preponderancia, aun hablando de Biblia y de Torá, pero en lo que se mueven es en el dominio de las tradiciones orales. Y las tradiciones orales, que no abundan en la acumulación del conocimiento, que es el libro, y no tienen aprecio por la voluntad humana, que es la que ordena lo que hay, como no tienen aprecio por eso, se mueven en tradiciones orales, y con la tradición oral crece el punto muerto de la visión. Con la tradición oral lo que hace es que se obnubila el entendimiento y entonces crece el punto muerto en la visión. Al final el punto muerto te deja sin visión, por las tradiciones orales. No has realizado la racionalidad sustantiva. Te has guiado fábulas profanas, por fábulas profanas. Entonces ya para ir acabando, 2 Timoteo 3, 16, 17, Segunda de Timoteo 3, 16, 17, dice, fíjense que esto, vamos, lo pueden incluso leer, pero no lo van a comprender, porque ellos se creen que lo que está aquí, cuando dice toda la escritura es inspirada por Elohim, se refiere a la Biblia, o se refiere solamente a la Torá, o se refiere... No. Dice, y aquí estaba la Torá, pero aquí no menciona la Torá. No dice Shaul Pablo, toda la Torá es inspirada por Elohim, sino que dice toda la escritura. ¿Por qué? Porque en la escritura hay una racionalidad sustantiva, una acumulación de conocimiento, una pervivencia de los clásicos y un aprecio por la voluntad humana. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Elohim, hasta la contraria Elohim, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado, pragmática, para toda buena obra. Esto es así. Pero esto no quieren entenderlo así, porque como abarca tanto, como tendríamos que poner atención en toda la escritura, entonces la pereza mental se los traga. Y en Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron, pragmática, libro, acumulación de conocimiento, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ya está escrito, ya está la acumulación del conocimiento dado, realizado por ¿quiénes? Por los mejores hombres de los que se ha nutrido este mundo. Profetas, reyes, salmistas, proverbistas, poetas. Pero, como digo, los de las fábulas profanas, las palabras que se lleva el viento y que se gozan ellos de decir que las palabras se las lleva el viento, es una
para ellos la racionalidad sustantiva es una enemiga. La racionalidad se les ha tornado, y hoy más que nunca, en enemiga. Toda racionalidad se les ha vuelto enemiga. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se han guiado de fábulas profanas. Y el pragmatismo, que es la realización, que es hacer carne lo que lees, hacer vida lo que lees, lo que entiendes, lo que comprendes, también se les ha vuelto enemigo. Y entonces, pues tenemos que, todavía al día de hoy, yo me acuerdo, esto no habrá cambiado mucho, de que cuando no hubo de salir a las discotecas a sus 17 años, cuando yo salía a las discotecas con 17 años, pues siempre había allí, en esos lares, alguien que su vida era dominada por tradiciones orales, crece el punto muerto de la visión, se guiaban por cuentos de viejas en los cruces de caminos y fábulas profanas, se guiaban de palabras al viento y ellos mismos eran hojas al viento, no había nada en ellos racional ni sustantivo, y entonces, ¿qué me decían a mí? Que a mí sí me gustaba leer, a mí me gustaba la acumulación del conocimiento y el aprecio por la voluntad humana, porque el hecho de escribir para mí ya era un aprecio, porque alguien se había tomado la molestia de ordenar frases. Pues yo que era un apagado, me decían apagado. No, apagado no. Si es que tu vida es dominada por los puntos muertos en la visión que ofrecen las tradiciones orales solamente, sin leer libros, sin aprecio por la voluntad humana, sin acumulación de conocimiento. Y entonces, claro, yo no estoy apagado. Ahora, en esa época, los compañeros de mi quinta, podríamos decir, 17, 20, 25 años, eran cocainómanos. A eso lleva esos cuentos de viejas en los cruces de caminos, esas fábulas profanas y ese dominio de las tradiciones orales. No ir a lo que se ha escrito. ¿De qué va esto? ¿De qué va la vida? No quieren saber de qué va la vida y entonces al final aparecen o en una cuneta o en una cárcel o mataos. ¿Verdad? Y su vida mal vivida, porque al vicio, a la droga, a la falta de solvencia económica, ¿entienden? Así que entendamos de qué va esto, ¿verdad? Apreciemos y atesoremos la racionalidad sustantiva. Shalom, shalom, besos y abrazos.